Testamento del pescador, capítulo número 1. El capítulo número 1 comienza hablando acerca de la vida de Marcus Junio Vitalis, mejor conocido como Asiático. Él habla acerca de su vida, sus aventuras y de la sangre derramada, la cual él dice que no se arrepiente por nada de eso. También dice que sirvió al rey Claudio y al César Nerón. Capítulo 2 empieza hablando acerca del asiático en la prisión. El asiático estaba esperando la presencia de Nerón. El asiático lo recibió luego de unos minutos en la prisión. Comenzaron un conversatorio y dentro de allí surgió una pregunta, que fue: asiático, ¿has visitado alguna vez a Asia? El asiático respondió: sí, lo he hecho. He ido varias veces allí. Luego surgió otra pregunta del César Nerón hacia asiático, que fue: ¿cuál religión predomina más en Asia? Y el asiático le respondió: los judíos. Los judíos son los que predominan más. Capítulo 3. Capítulo 3 comienza hablando sobre Histro, la religión judía, y también sigue hablando de que Nerón expresaba un gran interés por ellos, por los judíos. También continúa hablando acerca de que Rocio no aparecía y era el que tenía la información que le hacía falta a las preguntas de Nerón. Vitalis se encontraba ebrio porque había estado tomando mucho, en lo que esperaba a Rocio. Vitalis comenzó a sentir una gran desilusión, sin esperanza, y tenía un poco de temor por lo que estaba pasando. Luego de un tiempo regresó Rocio y le dijo a Vitalis: Vitalis, he encontrado lo que me has pedido. Capítulo 4. El capítulo 4 comienza hablando acerca de César Claudio, el cual odiaba a los judíos. También él decía que Dios era el fundador de los judíos. También nos dice que Claudio tuvo muchos problemas con los judíos años después de la muerte del supuesto Jesucristo. El asiático se quedó muy sorprendido cuando vio que Claudio le interesaba esto. Los romanos y los judíos fueron echados a la calle luego de un tiempo, personalmente por una decisión de Claudio. El César Claudio no soportaba a los judíos y por eso le echó a la calle. También echó a los romanos allí. El capítulo 5 empieza hablando de una forma muy personal acerca de un sueño que tuvo el César Nerón. También habla acerca de que en el sueño aparecían unos cadáveres, salían de sus tumbas en especie de monstruos, los cuales parecían unos zombies. En este caso aparecían esos muertos vivientes sin ojos o sin algunas extremidades como manos y piernas. También habla acerca de que el César Nerón se estuvo interesando mucho por Histro. Capítulo 6. En el capítulo 6, la conversación entre los tres personajes importantes continúa en la historia. Petros comenzó a contar toda la historia que él sabía y todas las que le habían enseñado, además de todas las enseñanzas. A Histro se le acusaba por sacar demonios. A Histro también se le acusaba por tener sus poderes por el príncipe de los demonios. Luego de ver todas estas verdades, el César se desesperó y dijo que el jurado debería de tomar un descanso para pausar. Capítulo 7. Capítulo 7 comienza Nerón preguntándole a Vitalis acerca de lo que pasaba y de lo que había dicho Petros. Pero Vitalis dice que él no puso atención porque Petros era judío y él decía que los judíos hablan cosas sin sentidos. Nerón le dice a Vitalis que debe averiguar acerca de cómo los discípulos se unieron a Histro. Nerón estaba muy cansado, por lo cual dejó que Vitalis sea el que dirigiera todo el tribunal. Capítulo 8. El capítulo 8 comienza hablando acerca de las enseñanzas que deberían de infundir los discípulos del Señor cuando el Señor venga por segunda vez a la tierra. La enseñanza la cual dice que habrá un nuevo reino. Nerón creía que el Señor Jesús hacía milagros y sanaba personas solamente para que las gentes lo siguieran. Cuando Nerón estaba haciendo esto, Vitalis no dijo ni una sola palabra. Vitalis comenzó luego a hacerle varias preguntas. Y Nerón dijo que había sido bien lo que había hecho Poncio Pilato en haber crucificado a Jesús. Cuando Vitalis se fue a dormir, tuvo varios sueños con leprosos y que gemían de dolor. Luego de esto, Vitalis no volvió a dormir bien. Capítulo 9. El capítulo 9 empieza hablando sobre cuando Petros termina su exposición. Se siente un silencio tan grande como nunca.
hasta que un señor mayor interrumpe el silencio. El anciano comienza a hablar recordándose de Jesús, que había muerto por nosotros en la cruz. Luego él comienza a contar varias historias muy llamativas, como cuando a Jairo se le había muerto su hija y Jesús, luego de varios días, la resucitó. También cuando la mujer del flujo de sangre tocó el manto del maestro, cesó su flujo de sangre que había tenido por 12 años. Capítulo 10. El capítulo 10 comienza hablando cuando Vitalis entra a la habitación de Nerón y Nerón está listo para comer. Vitalis ve que hay 3 mesas llenas de comida, pero lo que Nerón quería representar era que Jesús no era gran cosa y que Nerón tenía más que Jesús para repartir. Nerón estaba creyendo que él era mejor que Jesús, y el César Nerón decía que sus razones estaban en lo correcto y que lo que él hacía era lo correcto y que estaba bien. Capítulo 11. El capítulo 11 empieza Nerón hablándole a Petros, agradeciéndole por lo entretenido que había sido escuchar todas las historias de supuestas magias orientales. El César se le dirigió una palabra hacia Petros y fue: sus historias no son originales, no son reales, son ficticias. También le dijo que eso era deshonor a la verdad. El César se sintió muy apenado por Petros, porque ya que él había dedicado a relatar historias mentirosas o de magia oriental, en vez de disfrutar la comida. Solo ten fe y tu hija sanará. No deben llorar. No está muerta, solo duerme. Niña, levántate. Capítulo 12. El capítulo 12 comienza con Vitalis, con confusión hacia la reacción que tuvo Nerón en el capítulo anterior. Nerón estaba empeñado en decir que Petros era el cabecilla de los cristianos. Rocio se dirigió a Nerón diciendo que él era un disparate y que todo lo que decía también era un disparate, como algunos filósofos mentirosos y habladores. Capítulo 3. El capítulo 13 comienza con Vitalis con una gran astucia de adelantar su horario para poder llegar temprano. Cuando él entró, preocupado, vio a todos los que estaban sentados y estaban esperando. Vitalis se preguntó su nombre al intérprete y con mucho miedo él le dijo su nombre. Su nombre era Marcos, que había sido intérprete de Petros por más de 20 años. Vitalis le preguntaba muchas cosas acerca de Jesús y Marcos, muy confiado y muy aliviado, le respondía. Capítulo 14. Capítulo 14 empieza hablando de Petros y Vitalis viajando hacia Jerusalén en un camino largo y arduo. Frente a los montes de los olivos, el Señor Jesús los llamó a los dos y les dijo: esa aldea que está enfrente es vuestra. Entréis allá y os encontraréis unos polluelos atados. Capítulo 15. El capítulo 15 comienza con Nerón y su mandíbula dislocada. A Vitalis no le importaba el humor de Nerón. Nerón estaba tras el anciano, el cual había contado todas las maravillas del Señor. Él estaba intentando cazarlo como un perro feroz. Capítulo 16. El capítulo 16 habla cuando ellos están escuchando la historia, la cual contaba el pescador. El pescador siguió relatando su historia suavemente tras oír esas palabras de Vitalis,
que no pudieron ser leales. Vitalis había tratado un poco de defraudez hacia el pescador. Capítulo 17. El capítulo 17 comienza con un cuerpo envejecido, muy maltratado. Resulta que antes del anciano morir, el cual fue el único que defendió a Jesús en todo el proceso, también el anciano había tenido mayor fe que cualquiera, mayor fe que Pedro, el cual lo negó 3 veces a Jesús. Mientras Petros relataba, miraba al César Nerón y se le veía que el César Nerón tenía un velo de desprecio, ya que Petros era judío. El César Nerón se le notaba que no sentía pena por los judíos y quería solamente hacerle mal. Petros continúa contando cuando llevaron a Jesús delante de Poncio Pilato. También pensó que había una posibilidad de liberarlo, pero no fue así. Capítulo 18. Este capítulo empieza dando Petros datos a Nerón sobre la muerte y resurrección de Jesucristo, y cuenta acerca de que la madre de Jesús, María Magdalena, compró especies aromáticas para ir a ungir su cadáver en el sepulcro. Pero al llegar allí no había ningún cadáver, solamente había un joven sentado cerca de la tumba, y dijo que él se había parado y se había ido caminando. Pero ella no le creyó. Entró ella a la tumba y vio que ciertamente no había nadie y estaba vacía. Se había ido caminando ella hacia los discípulos. Los discípulos no le creyeron, pero luego de esto fueron a ver si era verdad y vieron que era verdad. Luego de esto viene Nerón e interrumpe la conversación y dice que esto es mentira, que el joven que estaba sentado era un ladrón de tumbas, el cual se la había robado y había inventado otra mentira para no ser descubierto por estas 2 mujeres. Luego de esto, el Señor Jesús se le apareció a sus discípulos durante 40 días consecutivos. Luego de esto, él continúa diciendo acerca de la promesa que dejó registro de su segunda venida, el cual está sentado a la diestra del Padre. El velo del templo se rasgó por la mitad. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando el capitán de los soldados vio lo que había sucedido, dio gloria a Dios, diciendo: En verdad, este hombre era un hombre justo. El capítulo 19 comienza con Vitalis y Rocio hablando acerca de lo que Rocio había encontrado. Rocio había encontrado unos papeles, unos manuscritos, los cuales eran bien antiguos y decían dónde había nacido el Señor Jesús. El Señor Jesús había nacido en Jerusalén, en Belén, en los tiempos de Herodes. Herodes era ser rey y vivía del otro lado del Jordán. Herodes aprovechó la situación política para poderse aprovechar del reino. Herodes, luego de ser rey, mandó a matar a todos los bebés, pero por milagro el Señor Jesús no fue muerto. Capítulo 20. Este capítulo comienza hablando acerca de que Nerón aborrece la doctrina de que solo existe un solo Dios y cómo Vitalis insiste en que no vale la pena perseguirlos y matarlos por su creencia. Sin embargo, Nerón dice que los que siguen a Jesús son como moscas, y al eliminar las moscas, las personas que están a su alrededor se lo pueden agradecer. Testamento del pescador, capítulo 21 al 23. Comienza con Petros, que iba hacia la cárcel.
Vitalis, preocupado, le pregunta al carcelero si más gente lo ha ido a visitar. Cuando el carcelero le abre la puerta a Vitalis, Vitalis se encuentra con Marcos, Alejandro y Rufo. Marcos indicándole un pasaje a Vitalis, mientras Vitalis comienza a leer. Vitalis aprende que Jerusalén será destrozada y que no iba a quedar nadie. Luego, Vitalis se decidió en no apoyar al César Nerón otra vez más. Al ver Vitalis que todo era maravilloso, comenzó a dudar en que si era posible que sus dioses desde pequeño lo hubieran ayudado y hubieran hecho cosas tan maravillosas. Y el diablo entonces le dijo: Si de veras eres hijo de Dios, ordena a esta piedra que se convierta en pan. Está escrito: no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Luego el diablo lo levantó, mostrándole en un momento todos los países del mundo, y le dijo: Yo te daré todo este poder y la grandeza de estos países, porque yo lo he recibido y se lo daré a quien quiera dárselo. Todo será tuyo si me adoras. La Escritura dice: adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Después el diablo lo llevó a la ciudad de Jerusalén y lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: Si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí. Porque las Escrituras dicen: Dios mandará que sus ángeles te cuiden y te protejan. Te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. La Escritura dice: no tentarás al Señor tu Dios.